Entonces, al momento de jugar, los chicos se independizan de la intencionalidad del docente. Pero el texto dice, jugar no es suficiente para aprender. Digo, si quiero utilizar, por ejemplo, el juego del dominó, si quiero utilizar el juego del dominó para reforzar o para trabajar contenidos referidos al conteo, no alcanza con que jueguen al dominó para que aprendan a contar, ¿sí? Así como no alcanza a proponer un juego que involucre fracciones para creer que los chicos con eso aprendieron fracciones o multiplicación, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, el texto sigue. Según el propósito que se proponga, el docente elegirá el material. El material sería todo aquello que necesita para implementar el juego. Dados, cartas, fichas, etc. Y lo adaptará en función del contenido a enseñar. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la cursada que hay ciertos materiales que vamos a ir adaptando y otros van a ser únicos. Me refiero a los dados, quizás sea un material que utilicemos bastante. Ahora bien, lo vamos a ir adaptando en función del contenido. Piensen que los dados se le pueden ir cambiando las caras en función de lo que querramos enseñar. Se le pueden poner puntitos, se le pueden poner números, se le puede poner alguna consigna, etcétera. Otro material que se puede utilizar y adaptar son las cartas, ¿sí? Bien, luego es necesario que organice el grupo y vaya conduciendo la clase en etapas sucesivas en relación con cada juego. En este material se proponen ciertas etapas que tienen que ver con la implementación de un juego. Primera etapa dice, el docente organizará la clase en grupos, proporcionándoles, junto con el material, las reglas correspondientes al juego y los roles que cada uno asumirá durante su desarrollo. Es importante tener en cuenta que todos los integrantes del grupo deben participar activamente del juego desde el punto de vista cognitivo, pudiendo incluso abarcar más de un rol. Por ejemplo, en un juego de cartas, repartir y jugar, y no solo repartir para que los demás jueguen. ¿Sí? Bien, esto sería, organizamos los grupos. A veces nos va a convenir un juego grupal, todo el grupo, todo el curso juega, tiene un mismo juego. Por otro lado, quizás en otras ocasiones nos convengan grupos de 2, en otro grupo de 4. Bueno, entonces, en primer lugar, organizar esos grupos y después proporcionarles a cada uno de ellos el material para que puedan jugar y proporcionarles las reglas correspondientes al juego, que no significa que se las demos escritas, sino que las podemos conversar de manera oral y en alguna ocasión podríamos hacer una pequeña simulación de juego, ¿sí? Yo diría como sugerencia que, insisto, en alguna ocasión lo hagamos, no quizás siempre, pero para ver si se entendió, para ver si entendieron las reglas del juego. Bien, y el tema de los roles que cada uno asumirá durante su desarrollo, esto tiene que ver con, y va a ir variando en relación a cada juego, con que los integrantes del grupo van a ir teniendo diferentes roles. Antes hablábamos del dominó. Quizás yo pueda establecer que en el juego del dominó todos sean quienes mezclan las fichas y cada uno se elija o se tome del grupo de cartas, del grupo de fichas, tome sus 7 fichitas para jugar, ¿sí? Entonces todos reparten las fichas, porque cada uno se las agarra, y todos juegan. Ahora bien, busquemos otro juego tradicional, la generala, por ejemplo. No puedo pretender que una persona sea siempre la que anota y esa persona no juega.
¿sí? Porque sería bastante diferente lo que están elaborando cognitivamente los que juegan que el que anota. Podría ser que hagamos, bueno, en una ronda todos jugamos y el jugador A juega y también anota. A la ronda siguiente, el jugador B juega y también anota. Y el A deja de anotar, ¿sí? Que sea algo que vaya cambiando. A esto se refiere el texto. Después dice, cada grupo jugará el juego hasta terminar. El docente recorrerá la clase aclarando las dudas que pudieran aparecer respecto de las reglas del juego. Esto es, recuerden lo que estuvimos analizando en didáctica, no les vamos a ir resolviendo dudas en relación al contenido que tengan que usar. Sí, respecto de las reglas, incluso acá una observación mía es, muchas veces es posible, ante alguna duda que surja, abrirlo a debate, ¿sí? Quizás sea una regla que no quedó clara o algo que no se especificó bien, porque esto en la realidad es que muchas veces nos puede pasar, que haya alguna situación particular que no hayamos contemplado en las reglas y que sea necesario decir, miren lo que pasó acá, ¿qué hacemos en este momento? Tomemos una decisión en conjunto. Bien, tercer ítem. Luego se planteará un momento de reflexión sobre el desarrollo del juego. ¿Qué estrategias utilizó cada uno? Si todos jugaron de la misma manera, si se detectó alguna estrategia más eficiente que otra dentro de las utilizadas, etc. Incluso es posible plantear aquí, según la intencionalidad original del docente, algunas preguntas que lleven a los alumnos a reflexionar sobre el contenido particular que se ha querido trabajar con el juego planteado. Fíjense que no aparece como, bueno, después de jugar, la clase termina con mi pregunta de, ¿les gustó el juego? ¿Volverían a jugar? ¿No volverían a jugar? ¿Qué les costó más? Esto no está incluido ahí. ¿Significa que no podemos hacerlo? No, lo podemos hacer. Ahora, muchas veces cuando pensamos los juegos, terminan con esta reflexión de ¿les gustó o no les gustó? ¿Volverían a jugar o no volverían a jugar? Fíjense, insisto, y por eso quise detenerme en esto, lo que habíamos dicho arriba, jugar no es suficiente para aprender. ¿Sí? O sea, es necesario que hagamos una puesta en común y una discusión en relación al juego y no solamente en relación al juego en función de cuántas fichas te tocaron, quién ganó cada cosa, sino sobre qué estrategias usó cada uno. Se me salió. ¿Qué estrategias usó cada uno? Si todos jugaron de la misma manera, si se detectó alguna estrategia más eficiente que otras dentro de las utilizadas. Y fíjense esto que dice acá, es posible también plantear algunas preguntas que lleven a los alumnos a reflexionar sobre el contenido particular que se ha querido trabajar con el juego planteado. Sobre esto vamos a ir avanzando a medida que analicemos los contenidos, digamos, esto no va a ser algo general, sino que va a depender del contenido que estemos trabajando, ¿sí? Pero es necesario destacar esto. Después de jugar, se establece una puesta en común que sí o sí debe estar, donde se analizan las estrategias de juego, se hacen preguntas que lleven a reflexionar sobre el contenido que se quiso trabajar. Yo en general les digo, tanto para un juego como para una clase, para un plan de clase, que en este momento tenemos que pensar, cuando lo planificamos, ¿no es cierto? Tenemos que pensar qué es lo que quiero que aparezca. ¿Sí? Yo quiero poner sobre la mesa tal cosa sobre el contenido y bueno, entonces voy a hacer alguna pregunta que lleve a eso. ¿Sí? Vamos a ir aclarando todo cuando vayamos metiéndonos más con los contenidos. Bien. Otro punto. Esta última discusión deberá tener un cierre en el que el docente destaque sintéticamente los contenidos trabajados. Hago una aclaración, no significa que nosotros les vamos a hacer un listado a los chicos de los contenidos de hoy eran
no sé, conteo de colecciones de objetos y le recito el diseño curricular. No, sino que es sintéticamente y de manera fácil que estábamos trabajando con esto y empezar a relacionar eso que se hizo. Dice, esta última etapa de cierre está íntimamente ligada a la intencionalidad didáctica de la actividad planteada, a los contenidos que se han querido trabajar y al alcance logrado por la producción de los diferentes grupos respecto de este contenido. El cierre permite al docente presentar las denominaciones, representaciones y relaciones con otros conocimientos considerados válidos en matemática de los conocimientos utilizados durante el juego. A su vez, permite que los alumnos tomen conciencia de que han logrado un nuevo aprendizaje y reconozcan en forma explícita las relaciones de lo nuevo con lo conocido. Esto me parece fundamental. Y fíjense la estrechez que tenemos entre las dos materias, entre las dos unidades curriculares, porque justamente vamos a ir por un único camino, por un único enfoque. Y esto que dice acá del cierre es lo que analizamos el viernes en la clase de didáctica, que han leído cuando vieron el video, ¿recuerdan? Lo que hablábamos del juego, del video, de la propuesta del calendario, ¿sí? Eso es el cierre. Es decir, ya contamos todas las estrategias de juego. Bien, ahora en el cierre, bueno, en conclusión, ¿sí? ¿Qué logramos? ¿Qué sabíamos y qué sabemos ahora? Explicitar las relaciones,